Casi no habla. Está como ido. Contando tu hizo referencia de cómo fue ese trabajo como actor para la búsqueda de ese personaje, de ese gran personaje. No, pues el punto de partida es el guión, que reitero, me sorprendió mucho, ¿sí? Porque yo le dio cosas a él, que está como más consolidado, más evolucionado en todo lo que yo le conozco, su carrera cinematográfica. Y siempre estoy un taller ahí con el ministerio, en esa convocatoria imaginando nuestra imagen, y yo parto pues, de un elemento que hablo como la dramaturgia de todo, y es el universo del lenguaje en que entra a navegar. Porque en el cine entran todos los lenguajes, absolutamente todos. Lo literario, en el aula oral, ¿sí? La plástica, los lenguajes no verbales, ¿sí? Entonces a partir de todas las carreras que uno echaba con Harold, con Heiber, que escribió la película con él y que han hecho ya varias, y el productor y la producción, uno se vuelve como una esponja, ¿sí? Escuchando y a la vez muy inteligente Harold en el sentido de cómo lo apoya a uno, pero le da a uno mucha libertad, ¿sí? Y mucha humildad. Eso a mí me parece muy clave porque hay veces que los ámbitos de trabajo son inmensos, ¿sí? Y en este caso, empezando porque cualquier dificultad que no deja de existir, todo se soluciona con una carcajada estruendosa de Harold Prometeo. Entonces, siempre es como alimentándose uno de todos los acontecimientos, de todos los detalles, de todo como en el mundo. Entonces, la diferencia entre el actor y el personaje, por decirlo de alguna manera, es uno como actor, como persona en la historia de relaciones que ha tenido desde niño. ¿Sí? Dónde nació, qué comió, qué música escuchó, cómo se vistió, dónde vino. Es como una especie de determinismo geográfico que hablaban en el universo de la antropología. Y el personaje son el universo de relaciones que crea el autor, ¿sí? Y que uno va asimilando, que por toda esta cantidad de lenguajes, que es con lo que uno se puede en la vida cotidiana. Los mínimos elementos minimalistas, los gestos, que eso es muy universal. Yo creo que siempre los sentimientos vienen de afuera. Los sentimientos son del mundo exterior. ¿Sí? Uno ve una mujer muy mamacita, es la que me pone a palpitar el corazón y así le da la sangre, me pone a tragar saliva y que me pone a entrar los pies. ¿Sí? O si un atracador le pone un cuchillo más de lo que tiene. O un recuerdo. Entonces, un espacio como medio esquizofrénico de empezar uno a creérsela toda, todo lo que le propone el autor, todo lo que le está diciendo, esa idea, volverla a acción, que es la diferencia entre la literatura y el drama, es la acción. Entonces, ¿cómo creérsela? Volverse uno como medio loco, en ese sentido, abolir un poco la razón, se vuelve un estorbo, y entrar ahí como en ese juego, y aprovechar inclusive esos elementos que son como muy de nuestra idiosincrasia, el humor. Aquí en este país se llama gallo a todo, no me encanta. Pues yo ya no hubiéramos suicidado con ustedes, pero es complicado. Entonces es como eso, yo no podría decir, oye, yo no creo en métodos, no creo en fórmulas, no creo en normas, no creo en nada, sino cada proyecto es un viaje, que uno lo que tiene que levantar es tentáculo ante y preguntar mucho, ser muy humilde. El cine y el teatro me enseñó lo ignorante que uno es, ¿sí? Aprenderse desde el museo, aprenderle al vacío,
Cuando uno cree que sabe, se echa el primer zancadillazo. Entonces, sí, es como estar uno preguntando y tratar de volverse muy sencilla esas cosas. No sé si te respondo, pero eso es un tema mental. Claro, pero por eso me cae en una pregunta diferente. Claro, hay diferentes formas de transformar los usuarios personales, ¿cierto? Pero tenía también ganas de saber como autor cómo resolver. Muchas gracias. Obviamente tenía momentos difíciles que me tocaba preguntarle a ella. Yo quisiera la mente más acelerada. Yo quisiera preguntarle a si para uno escribir algún tipo de guión como este, que es un tipo de guión que es en una cárcel solamente una comunicación, y que pues normalmente uno no está en cada caso de situaciones como esta. De pronto Álvaro sí que tuvo 5 días. Entonces uno se basa para hacer este guión de pronto en una investigación profunda, cómo sería esa investigación, o si simplemente se hacen deducciones por el lenguaje pues como común. Pues uno empieza por la deducción empiria y instinto, pero gran parte, digamos el 80 o 90% del trabajo es investigación. Y pues más allá de la investigación de la cárcel, pues que tiene ahí su tema medio boyerista y medio escatológico, como es ese mundo de la cárcel, que pues con Álvaro, con John, con eso estuvimos en cárceles, Heiber, estuvimos en cárceles, estuvimos hablando, estuvimos en muchísimo hablando, viendo esto, pero esa investigación va en el día a día, ¿no? O sea, este guión tuvo muchísimos, por ejemplo, uno de los momentos más duros para mí en la investigación era el momento en que el niño no le dice nada al papá. Cuando le suelta, le devuelve la cosa y le dice que ya no. Entonces, en el proceso de investigación están los procesos de reescritura, o sea, como que uno va escribiendo y va cambiando, y en esos procesos de reescritura hay muchos lectores. Entonces, en los muchos lectores, un lector que me dijo, los niños, los hijos, quizás son las personas más crueles que hay. Entonces, inicialmente decía cualquier cosa, dijo el papá, y decía, uno puede esperar que un niño pequeño que le diga la barbaridad más grande. Entonces, no me parece como necesario que diga cosas, sino que hay que encontrar que tal vez no diga, sino que haya un acto que duela más que lo que diga. Entonces la investigación, y pues llegamos a la conclusión después de pensar en eso muchísimo, y ahora que tengo hijo, pues me doy cuenta que sí, que un hijo puede ser la persona más cruel cuando le dice a un hijo, te odio, o no quiero saber de ti, o sí. Y uno no es consciente. Entonces esa investigación no es solamente estar metido en la celda y estar hablando con los presos, que también lo hicimos y que fue pues, muy duro, pero esa investigación está casi que en el día a día de cómo uno lo vuelve humano cada una de estas cosas. En el set de rodaje nosotros teníamos expresidiarios, por ejemplo, que nos servían en el equipo que estaba alrededor, la gente que estaba alrededor, muchos eran expresidiarios. Entonces, por ejemplo, pues nosotros hacíamos las escenas y yo estaba muy permeable a ver su reacción y a preguntarles cómo la veían. Y hubo una escena que a mí me sorprendió mucho. La escena final, cuando Leguizamo va saliendo de la cárcel. Entonces, decíamos, ¿qué hace uno cuando sale de la cárcel? Entonces yo decía, no, pues sale uno con la maleta, se lleva todas las cosas. Y yo estaba terminando la escena y me estaba viendo, no, pues ¿se acuerdo cómo se llama? Bueno, uno de los... Bueno, es que había varios sentados ahí. Sí, es bonito. Bueno, un loco ahí que era una caspa y más. Y él dice, bueno, qué pena meterme. Es que uno cuando se quiere ir de la casa no quiere llevarse nada de eso para la casa. No quiere llevarse nada de eso de la casa, no quiere llevarse la sal de la casa.
quiere llevarse nada, de hecho uno sabe que quiere quemar esa ropa y uno quiere dejar todo. O sea, eso para llegar a una conclusión de eso no por envidia, pues es muy complicado. Entonces yo digo que el trabajo creativo es siempre un trabajo de investigación constante que va más allá de estar mirando el objeto de trabajo y estarlo relacionando con todo lo que está alrededor. Bueno, así hay muchísimos ejemplos, pero sí es un proceso de investigación constante, de estar constatando, de mirar la relación metafórica que hay con la vida cotidiana y esto, la reflexión que hay, por ejemplo, en el trabajo con Alvarito y con John y con esto, yo pienso que casi que fue como un trabajo chamánico, en el sentido de que nosotros como que inconscientemente durante un mes nos metimos a vivir presos y a ser presos y a estar metidos ahí. Nosotros fuimos a vivir en una casa, Leguízamo, Alvarito, bueno, varios de los actores, Ramiro, casi todos los actores estaban ahí viviendo en dos casas que estaban ahí muy cerca. El perro, los entrenadores de los perros, el entrenador de los perros. Y era, todos los días era como un acto de reconstrucción y sí, como un rito chamánico en la vida misma, sentir que está viendo. Y pues la conclusión que saco yo después de hacer la película y pues todo este proceso que está viendo en el país es que la cárcel es casi que un castigo absurdo. O sea, la cárcel no tiene sentido. O sea, la cárcel es como el lugar donde uno mete todo lo podrido para que se pudra más. Entonces, como que con toda esta coyuntura que hay ahorita, como que pues, me queda esa revelación. Uno se pide tanta cárcel y tanta que de pronto pues, hay que mirar ciertos métodos de subsanar lo que se le hace a la sociedad. Yo tenía dos preguntas, pero ya las resolviste. Dos preguntitas. Una para Álvaro y es en la construcción de tu personaje, ya cuando tú lo ves, ¿qué sensación te da? ¿Cierto? Si logras de pronto disociarte un poco y observarlo y te genera emociones a ti como Álvaro. Esa pues, sería como la pregunta para ti. Y tenía otra para Álvaro también y es para vos, ¿qué ha sido de pronto lo más difícil como director en la relación con los actores? De pronto, ¿qué es lo que puede generar más dificultad en esa relación con el actor frente, digamos, a esta experiencia de tu película? A ver, pues que a ver. Eso es muy complejo. Yo afortunadamente me formé con Santiago García, que es mi maestro, ha sido con la posibilidad de mi existencia. Dentro de eso, pues, esos estudios desde la catarsis hasta todo el cuento del distanciamiento, el extrañamiento y cómo alejarse uno de lo que está interpretando. ¿Sí? Hasta muchas teorías que hay ahora de la presentación, la presentación de la representación, una cantidad de cosas. Pero sí es bueno uno como distanciarse para llegar como a la esencia. Eso me parece como muy claro. Es una cosa ahí muy rara. Pero, por ejemplo, te cuento una imagen que a mí me quedó para siempre, que me ayudó mucho a distanciarme para entender más, y que tiene que ver con el trabajo del arte pictórico que tuvo esa película, que me parece asombroso. Después de uno ver esa vaina y ver el trabajo de estos manes, y es cuando uno llega a esos baños, literal y poéticamente cagados, porque era mierda. No era mierda ahí los pollos, toda esa cosa, como a calentar el espacio, como diría en inglés. Y además entra John, que es donde tiene que sentar, donde yo tengo que llegar también. Y uno de los del equipo de arte dice: tranquilo John, no se preocupe, siéntese tranquilo. Mire, vean,
sacan de la caja y lo prueban. Y es una vaina hecha con chocolatina, con cosas exquisitas. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo? Eso me ayudó mucho también, ¿entendés? Me maravilló mucho. Pero también a entender el universo de la ficción. ¿Sí? Y de ahí para adelante, pues uno le presta muchas cosas, como dicen, pero otras uno está robándole a todo el mundo, aprender a leer la calle, el comentario, el adagio, el caminado, bueno, eso es muy difícil precisar. Y cuando uno lo ve, empieza uno como a alacerarse. Uy, ¿yo por qué hice esto? Yo debería haber hecho esto. Entonces, bueno, una cantidad de... Uno como que nunca queda bien, ¿entendés? Aunque aquí yo me siento satisfecho, pero tenía el apoyo de este caballero que siempre lo estamos ubicándole en el camino. Bueno, el trabajo con los actores yo lo veo como un trabajo. Un actor le está entregando a usted, se está entregando en sus manos a que haga con él lo que usted piensa que se debe hacer. Y el trabajo con los actores para mí es de diálogo, es de mucha charla, de mucha reflexión, de mucha amistad, sin que haya compinchería, ni que yo sea el mejor amigo de Alvarito, ni que yo sea el mejor amigo de John, pero pues también es una forma en que ellos se me entregan y yo me entrego. O sea, hay una desnudez mutua prácticamente, ¿no? O sea, esto, cuando uno está haciendo una película como esta, pues uno se entrega y pone sobre la mesa, se pone uno en pelota y así se abre y cuenta sus infidelidades más secretas para poder ejemplificar lo que está buscando y ellos entregan sus secretos más grandes también para poder construir lo que se busca. Entonces, por ejemplo, y también creo que es fundamental, por lo menos en el trabajo mío, hay otros directores que pensarán distinto, y es el humor. El humor es una cosa que si el humor no está ahí, así sea lo más trágico y lo más básico, descarnado del mundo, si no se mira con cierta irreverencia cómica, sin quitarle el respeto. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la escena en que en que John le va a hacer la mamá a Álvaro. Entonces, eso venía eso fue. Entonces, la pregunta era, como estaba planteada la escena, era que se veía que se bajaba la cremallera. Que Álvaro se bajaba los pantalones y se veía el culo de Álvaro bajándose los pantalones y veíamos a John allá. Así estaba escrito. No, esto fue la debacle y pues yo sabía que era un absurdo mostrar eso. O sea, no había sentido. O sea, esto no es una película pornográfica, ni mucho menos, ni ser evidente. Pero entonces yo les empecé a un mal gallo de que iba a ser así. Fueron como 3 días que era disputa, que no, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo te voy a mostrar el culo, pero es que no sé, ¿verdad? Fue muy interesante realmente ese momento. Fue una mamadera de gallo, además que mamamos gallo todos los días. Es un relax a la hora de la comida, es una berraquera. Entonces, ¿cómo fue con el beso? Con el beso. No. Pero fue muy interesante porque en última la conclusión fue muy expreso. Es como negar la posibilidad de la imaginación al espectador, que hace en cuanto a la posibilidad poética es destapar para que el espectador lea, de acuerdo a sus referencias. Uno lee con los ojos y con sus referencias culturales.
culturales, esas vainas. Eso fue muy bacano. Pero, por ejemplo, el día que obviamente era una escena muy difícil, esa escena en la besada, porque yo me preguntaba, ¿dónde eso sale como una maricada? Y entonces me preguntaba Harold, el día ya para ir acá, bueno Álvaro, esta escena es re clave, hermano, ¿cómo la pilla? Bueno, pues este man es un profesional, yo le he camellado. Lo que yo me pregunto es, ¿qué tal que me quede gustando? Y entonces el John también queda agregado, no, Álvaro, esto es ficción, esto es ficción. No te preocupes que yo tengo mi Toño, tampoco me Una preparación en realidad para esa escena del beso. Es una preparación psicológica. Yo le hago la pregunta en realidad que seguramente mucha gente tiene como esa duda, de pronto no se atreven a preguntar cómo hago yo para besar a otro tipo y hablar pues, desde el profesionalismo del actor, cómo hago para hacerlo en realidad, porque mucha gente es muy profesional y de un momento a otro como que se enfrentan a una situación similar y en ese momento como yo no lo hago. Fue cuestionamientos que he hecho con actores, dicen yo no lo haría. ¿Hasta dónde llega ese nivel? No, pues ya me ido ahí, ¿qué carajo? Yo a mí me gusta. Sí. No, pero esa escena se repite muchas veces. Y eso fue muy clave. Era muy clave porque yo llegaba ahí y hay como ese tabú y esa inhibición de todas maneras, por más experiencia que haya. Y pero, pum, yo llegaba, siempre trabajando. Y eso fue muy clave hasta que uno como que va calentando el corazón y los sentimientos y la inhibición de eso. Y hasta que al final hay que lo pido. Claro, una pregunta. Pues, ¿qué tanto incluyes efectos visuales en postproducción, es decir, efectos digitales? ¿Se trata de que todo sea arte? ¿O estás como el diente, por ejemplo, el actor le falta el diente o eso lo borran después? Mira, yo soy un poco retrógrado en el estilo, en ese sentido. No me siento capaz de manejar técnicamente bien eso. Yo prefiero hacerlo que se vea lo más en cámara, pues si existe la posibilidad de arreglar algo en postproducción, pues que sea lo mínimo, pero yo trato de que todo sea. El diente de John tenía una prótesis, el negro, el plateado tenía una prótesis, y eso fue un trabajo de producción grandísimo. El perro, por ejemplo, todo, o sea, el perro, fueron dos perros, había un títere y había dos muñecos de perro, pero todos los efectos de los perros se hicieron en cámara. Yo lo prefiero porque no se maneja todo, no estoy diciendo que lo sea bueno o mal, sino que pues, así como no creo que yo sea bueno para hacer una película de terror, pues no, tampoco me siento en la capacidad de manejar técnicamente bien eso, pero eso necesita unos estudios y unas aproximaciones que yo no manejo. Qué pena te contrapregunto. ¿Y hasta qué punto llegas de la película? Es decir, yo veo, por ejemplo, en el montaje, que hay unas elipsis en edición, pues donde estaba pegando por un lado, para otro lado, pues unos cortes. ¿Eso es idea de dirección o eso es un aporte que te da el montajista o hasta dónde llegas tú ahí? Mire, yo pienso que la película es un proceso de reescritura constante. Desde la idea, es un trabajo coral, es un trabajo que no lo hace una sola persona. Se reescribe en el guión, se reescribe en las lecturas, se reescribe en la puesta en escena, se reescribe con los actores y obviamente cuando uno llega a editar se reescribe otra vez, se cambia todo. Y de hecho, cuando el público lo ve, se reescribe otra vez la película. Todas estas cosas que tú me preguntas pues, son parte de ese proceso. En ese momento, pues alguna que otra cosa podría estar escrita, pero la película que nosotros
confirmamos lo que ustedes vieron. El final y el comienzo era ese. Es un buen proceso de trabajo y también de no ser terco, ¿no? De dejar que sea una cosa que entre todos vayamos haciendo, aunque pues en últimas, por ejemplo, la edición final yo la hice con el editor y Leguiza movió la película y me dijo, hermano, no estoy de acuerdo. Yo le dije, no. Entonces me dijo, déjala, yo hablo con el productor. Habló con el productor y entre ellos hicieron un corte. Yo lo vi, mi primera reacción fue, maricas, me metieron al rancho. ¿Cómo me van a hacer esto? Ya cuando me calmé, cuando ya como que dejé el ego al lado, lo volví a ver y sí, tiene razón. Y quedó el corte que ellos hicieron finalmente, pero pues obviamente ya cuando uno lo mira con un trabajo en equipo y retroalimentación, es mucho más bacano. Ok, Harold. Es que en cuanto a esas vainas de la sangre, de la pelea y todas esas cosas, es que uno, después de llover, es que uno empieza a mirar como la dimensión de una ola de sangre, la dimensión de un golpe. Porque estos golpes son reensayados y nos damos para matarnos a la lata, obviamente técnicamente manejados, pero lo ensayamos mucho. ¿Y los besos cuánto le ensayaron? Yo no te cuento nada de las cosas anteriores. Pero ¿me entendés? Mira que los puños eran bastantes, sino que hubo un momento en que yo me enredé cuando se me bien y me caí, menos mal que había un locker que me esperó y me rompí la cabeza y eso fue, usted no acá y se rompió, y empezó a gritar con la ambulancia y todas esas cosas. Y yo no tomo medicinas, estoy tratando de abstenerme de esa carreta. Y después me doy cuenta de todo lo que eso sobraba. Y sin embargo, es recontundente. Donde hubiera quedado todo, yo no sé cómo hubiera sido eso. Pero eso se le cortó mucha vaina pues, de lo que yo tenía en la cabeza. Pero hicimos de golpes y de sangre, o sea, Eso era quedó nada. No quedó nada. Quedaron 3 planos, como dicen que esa película es re violenta. Pero realmente lo que quedó fue un poco lo que hicimos. Pues es una mirada como la dimensión de la pantalla. Pues fue una coincidencia. Yo nunca me imaginé que yo fuera a hacer esta película. Un día, después de que habíamos hecho una película anterior, yo le dije, hermano, tengo que pedirle un favor, quiero que usted me lea este guión y me dé su feedback, su retroalimentación, pero nunca con la intención de que él fuera el actor, primero porque pues, era inalcanzable. Él leyó el guión, inmediatamente me llamó y me dijo, maravilloso, me parece lo máximo y yo quiero ser mensaje. Y yo dije, pues, y empezamos a charlar, empezamos a hablar, pues independientemente de que él quisiera o no quisiera, pues muy chévere y todo, pero sí, digamos, en el mes que estuvimos rodando, yo nunca había a John Leguizamo. Yo siento que vi a un tipo que estaba interpretando a Misael y estaba metido en Misael todo el tiempo. Claro, ¿cómo es este tema de desligarse del género? Sabemos pues que vos también haces comedia, creo que sos pionero en el cine colombiano en comedia. Entonces, ¿cómo es desligar el género de comedia y entrar en una cosa romántica y no juntarnos y salir afectados como director? Bueno, yo en eso, pues, yo veo mi carrera como un todo. Yo no veo las películas como algo independiente, sino que todas están unidas. Hay una sentencia que creo que es de Shakespeare que decía que comedia es todo lo que le pasa a los demás y tragedia todo lo que le puede pasar a uno. Entonces, como que cuando uno mira las cosas desde ahí, pues no hay lindero entre tragedia y comedia, sino que es más una aproximación desde el punto de vista que uno tiene
Y en mi trabajo, como que mi propuesta de trabajo es, primero, una investigación de entender mucho lo popular y masivo. Y en ese proceso he hecho muchas películas populares, cómicas, masivas, muchas con mucho éxito, muchas con muchísimos fracasos también en ese ámbito. He hecho experimentaciones y proyectos que han sido a efectos cinematográficos en esa investigación y en esa búsqueda, buscando cómo entender cómo queremos ver, sobre todo, cómo nos queremos reír, cómo nos sentimos identificados, porque pues, a veces uno dice, no, es que ellos no me entienden, pero yo me pongo a entenderlos a ellos. Y paralelamente, yo he hecho películas muy dramáticas, como de una investigación y una búsqueda muchísimo más visceral, más artística y más pulida, tratando de llevar que al final se haga una compensación de películas que sean profundas para poder llegar a un público masivo. Entonces, como que nunca hay un desligue de lo cómico, y como le digo, para mí el humor es fundamental en todos los estados de creación. O sea, la risa es la mueca de los dioses, y reírse, y uno es un pequeño dios cuando es creador. Entonces no creo que haya un desliz, y creo que si algo, hay muchas cosas que existen en nuestra sociedad, pero Alvarito lo decía ahorita, que si hay algo que está por debajo es esa capacidad de reírnos en los momentos, y como que lo único que nos salta es el humor, sobre todo a los colombianos. Sí, somos de un humor muy, pues, de muchas clases y de muchas dimensiones, pero somos de un humor muy, pues, como muy impredecible casi, y como que a veces macabro, a veces inocente, a veces muy inteligente, a veces, pero el humor atraviesa todos nuestros estamentos. O sea, hasta nuestra vida política es un chiste. Bueno, aprovecho pues como para mencionar que en este festival hemos visto varias de las películas de Harold Trompetero, y seguramente muchas personas pues en otras ocasiones y en otros momentos del cine a lo mejor han visto películas de Harold. Entonces, si tienen otras preguntas, pues no solamente relacionadas con Pedro, sino aprovechar que lo tenemos aquí para que contemos algo. Eli. Además de la Secretaría de Gobierno, soy la directora de la Casa Municipal. Entonces, estoy totalmente identificada. Lo contrato. Yo lo contrato acá cuando quiera pasar. A ver si me pone un poquito de orden acá, pero sin esas escenas, por favor. Yo quisiera saber cómo fue el trabajo investigativo con los guardianes en cuanto a esa autoridad que pues es una autoridad. No sé, en esas escenas hay que cuestionar, pero es una autoridad. Entonces, el trabajo investigativo, cómo se realizó, tuvieron entrevistas también con ellos, ¿cómo se realizó? Pues es que la investigación siempre se hace, se intenta dialogar con todo el mundo, y se habla sobre todo con el jefe de este cuento. Pero es tan importante la investigación en su realidad, en la instancia cognitiva de la herramienta científica para darse cuenta, como tampoco perder el propósito de la ficción. O sea, hay una imagen, desde que vos investigas que es la imagen de la realidad, esa misma. Pero a partir de allí, cómo empezar a evolucionar esa imagen
de la que va a quedar en la ficción. Esa parte es muy delicada, ¿sí? Pero hay que, eso tiene que ver con esa búsqueda, con ese invento, que es el arte, que si no se inventa no es arte. Entonces, ¿cómo partir de la investigación científica, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pero también cómo mandar eso para el cuarto de San Alejo, al cuarto del rebrujo, para que surja el invento, la manera de revelar la humanidad de esos personajes a partir de una propuesta de estilo, de dramaturgia, del autor. Pero la investigación siempre sea por lo concerniente a mí. Cuando yo hablé con ella, ya llevaba investigando poco tiempo. Sí, pero la investigación fue hablar con guardias, ir a cárceles, fuimos en varias cárceles, fuimos con Álvaro, con John, a las cárceles, los guardias nos hablaron, nos contaron casos de homosexualismo que había por parte de los guardias y de los internos, pero ese es un punto muy importante, que era no ver el homosexualismo, sino cómo uno puede llegar a caer en la necesidad afectiva en un lugar extremo y encontrar el objeto de deseo independiente de su sexualidad, ¿no? Básicamente eso. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí. Bueno, ahorita escuchamos una respuesta que dio Alan sobre la función, digamos, del sistema penitenciario. Y ahí nos está preguntando, yo quisiera de nuevo tocar el tema, porque como ya pasó que se decía en el público, el asunto del tema de la cárcel fue también crucial en la discusión que acaba en el país en los tiempos de paz. Sobre si más pena o menos pena, o sobre si debería de cárcel o no. Yo escuchaba ahorita lo que decía que los técnicos fueron muy cuidadosos en lo que llaman rigurosamente añejar la cárcel. Realmente lo que se hizo fue evidenciar el deterioro que en verdad tiene el sistema carcelario colombiano, el deterioro que se impone la defensa de los humanos. Para ambas también tiene una formación humanista de alcohol, que quisiera citar sobre esta función socializada de la pena, porque qué utilidad de ello en el sistema penitenciario colombiano. Sinceramente nos metíamos en un terreno bastante amplio. Tendríamos que tocar muchas cosas. Yo también estoy totalmente de acuerdo con Harold que eso no soluciona nada. Como dice por ahí, una fruta daña toda la caja. Una fruta dañada. Aquí imagínate todas las frutas dañadas. Bueno, un 80% dañadas. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y de todas maneras, la cárcel como metáfora es lo más delicado. Es una metáfora del país, con unos niveles de descomposición que tenemos. ¿Por qué esos orígenes de la violencia? Yo me he preguntado mucho, a mí me encantó haber trabajado para las cárceles de calle. Y yo no fui capaz de volver a decir, es que ese es un bazuquero. Porque es que uno trabajando con ellos es que se da cuenta, nadie sabe con hacer creíble el otro. Y me lo preguntaba yo ¿por qué tantos hijos de familias adineradas? ¿Por qué gente tan formal? ¿Sí? Como la conclusión a que yo digo que hay unos problemas de afecto de infancia muy complicados, pero de enormemente complicados. Entonces habría que hablar en términos sociológicos y pillar la historia de nosotros de qué es lo que está pasando. Lo que sí creo que a la fuerza, como la guerra es la cagada. ¿Sí? Partiendo de que todos los frentes el populacho está poniendo el pecho. Ejército, policía, paraco, guerrillero, siempre el populacho poniendo el pecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Porque esa herencia de tanta venganza, esa herencia de descomposición humana, que yo digo que es largo, porque eso viene para mí desde que se inventó el dinero.
El dinero me parece a mí la cosa más terrible que puede podido pasar. Claro que me toca levantarnos para los hijos y para vivir bien, lo mejor posible. Pero el dinero clasificó a los seres humanos de una manera tan deshumanizada y de niveles de deterioro en el país del Sagrado Corazón de Jesús que yo no me lo explico. No me explico una persona que va a bendecir y una persona que va a matar. Entonces, el trayecto de el polo y la película va para eso. Porque estamos hablando del ser humano. Si el arte no habla del ser humano, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? Entonces, esa historia es larga de discutir y es mucho mejor que nos la preguntemos. Esos elementos de votación de definir, yo no les creo. A lo que tenemos que estar atentos es a la pregunta. Más que todo la pregunta, ¿por qué estamos así? Porque la respuesta cada uno tiene lo suyo. Y más bien porque hemos llegado a esos niveles de deshumanización y de deterioro humano, de irrespeto a la diferencia, ¿sí? De irrespeto entre nosotros mismos. ¿Por qué esas palabras tan pisoteadas? Paz y amor se pisotea cotidianamente, empezando porque si uno va a hacer el amor es pecado, y de la paz habla desde el más matón hasta el más inocente. Entonces estamos jodidos, tenemos que preguntarnos en qué sociedad estamos y primero tratar de cualificarnos nosotros como seres humanos, respetar que todos somos distintos y en la diferencia de la hacer. Bueno, para Yo quiero felicitar a James por las películas que hemos visto de Tradición Cantada de España, también un y ahora esta de perro, toda me pareció muy buena. Bueno, para finalizar y para que tengamos tiempo pues, de disfrutar de las otras actividades que aún nos quedan, yo quisiera hacer una última pregunta que para nuestro público es muy general. Bueno, vamos a hacer dos preguntitas. Gracias, Miguel. Felicitarlos por este extraordinario trabajo, creo que es un orgullo para Colombia contar con ustedes y agradecerles la visita a nuestro municipio. La película me pareció excelente. Yo pregunto qué reconocimiento a nivel nacional y internacional ha tenido la película y cómo es lo de la comercialización de la misma. No ha salido este año. Esta película no ha estado pues estaba en algunos festivales, pero no ha estado en festivales grandísimos a nivel internacional. Esta película es un milagro, realmente es una cosa que creo que pasa en un millón. Es gracias a un productor que se llama Mauricio Brunetti, que es un productor argentino. El tipo nos dio todo para hacer esto. La película es 100% dinero argentino, no hay un peso colombiano metido ahí. Pero el 98% del talento que está ahí es colombiano. La película está en el momento en que el productor se acercó a mí y me dijo, quiero producirle una película a usted. Yo le dije, mire, tengo una película que muy probablemente no vaya a ser un peso. Le digo, quiero hacer eso. Esta película, creo, desde mi perspectiva, creo que tiene intenciones económicas. Es una película que se hizo porque tenía que hacerse. Se va a estrenar comercialmente en marzo del año entrante acá en Colombia. Y en este momento pues, está invitada, ya llevan, no sé, 15, 20 festivales, no sé cuántos festivales llevan, pero casi todos a nivel nacional.
creo que pues más que buscar estar en otros festivales, nos ha interesado ir. La semana pasada estábamos en Buga, estuvimos en Caracas, hemos estado en Neiva, ahora venimos acá. Queremos llegarle como a todas esas regiones donde normalmente no llegan estas películas y queremos que la gente la vea. En base a eso, porque siento que muchas veces Latinoamérica, por ejemplo en Panamá, el cine pasa una crisis y es que las salas de cine son bastante complicadas. A la hora de comercializar, quería preguntar si cuando crea una película piensa en las ventas. Sí, obviamente, o sea, pues por lo menos yo pues estoy en un sistema prácticamente, entre comillas, industrializado de desarrollar cine, pero pues soy muy consciente, o he llegado a través de la experiencia, de ser muy consciente de qué películas son para un público masivo o pueden llegar a comercializarse masivamente, qué películas no pueden llegarse a comercializar masivamente. Este fin de semana se acaba de estrenar dos películas que para mí podrían ser un taquillazo. Una que se llama Pariente, se la recomiendo si la pueden ver, si van a ¿Cómo? La banda del carro rojo. Es una película maravillosa, pero es una película que no va a llegar al gran público. Yo digo, si tuviera la posibilidad de llegar al gran público, si tuviera la difusión, sería maravilloso que una película como esa llegara. Y acaban de estrenar ayer otra película que se llama Chamán. Es una película también maravillosa. No la he visto, pero lo que viene el tráiler por lo menos me parece una aproximación muy importante. Es un cine que El Coco es una película hecha con los actores de Sábados Felices, la película más taquillera hoy en día. Entonces, pues, es como nosotros podemos llegar a hacer una película como Pariente, pero que haga la taquilla del Coco. Pero también está en hablar con el público, hablar con las personas que van a esto y decirles, miren, podemos hacer este tipo de cine que Pulp Fiction, El Padrino, todas estas películas, Apocalipsis Now, La Naranja Mecánica, todas estas grandes películas que están han sido taquilleras en sus países y han sido apoyadas por el público. También siento que hay mucha culpa de parte de nosotros los realizadores, porque a veces, o sea, hay películas de amigos míos que yo las veo por cortesía, porque son buenas, pero pues que sean buenas no quiere decir que uno se las resista. ¿Sí? Entonces, es difícil eso, o sea, el cine, desde su concepción básica, es el producto cultural de la revolución industrial. Es el producto nacido desde el sistema capitalista en su máxima expresión. Es un producto que es para ser masivo. ¿Sí? Y hay que mirarlo con esos ojos. No hay que buscar es una necesidad vital buscar su mayor calidad artística. Pero sí, creo que también es importante porque ¿qué sacamos con hacer maravillas que nos salen al diálogo común? Y pues han habido casos excepcionales acá en Colombia, o sea, el abrazo de la serpiente, la estrategia del caracol, la vendedora de cosas, los colores de la montaña, la estrategia, la gente era universal, que son películas de un altísimo nivel artístico que han logrado conquistar el gran público. Pero es un trabajo de mucho diálogo y mucha autorreflexión de los autores. Bueno, ahora sí, para terminar, una última pregunta para ambos. ¿Qué hizo que Harold Petero decidiera ser director? ¿Qué hizo que Álvaro Rodríguez decidiera ser actor? Yo director no soy. Vea, sinceramente les digo, no sé. Yo desde niño
de Sevilla Valle, siempre mamé gallo en el teatro, en los homenajes a la bandera. Tuve suerte con un profesor de literatura en quinto que me dio a conocer por primera vez en Absurdo, en Gabriel Leque y de Ionesco. Me gané una beca en Cali con Bellas Artes, con la obra de Ionesco. Y eso era como una costura, pero siempre me gustaba. Yo entré a hacer antropología, no tengo la menor puta idea porque yo perdí la beca y me tocaba esperar un año porque me tocó prestar servicio militar. Terminé bachillerato y me fui a Bogotá porque mi hermano estaba terminando medicina, a ver qué hacía y terminé ahí en la Nacional. Afortunadamente, porque ¿qué otra cosa yo? Es la única parte donde más de todo. Yo terminé dirigiendo por coincidencias de la vida. Nunca soñé con ser director. Yo soy disléxico y siempre tuve mala ortografía. Y para mí era un karma presentar ensayos, presentar esto. Perdí perdí el primero bachillerato, perdí por literatura. Y en la universidad la perdí por redacción escrita y por ortografía. Y para mí era una incapacidad para presentar esas cosas. Entonces yo dije, pues me voy a poner a hacer videos y a hacer cosas para presentar los trabajos así. Entonces yo no le hacía cartas a mis papás ni a mis novias, sino que hacía videos y hacía, yo no sabía lo que hacía. Y pues un día un tipo me dijo, oye, quiero, es como bueno para esto, ¿quiere hacer una película? Yo dije, bueno, hagamos una película y creo que fue como que yo no servía para nada más. Muchísimas gracias a Pablo, muchísimas gracias a Álvaro. También extendemos los agradecimientos a la alcaldía municipal que hace esto posible, a Mita por las animaciones, a Camp Studios, a Mónica por su taller de actuación, a una cantidad de personas que hacen este sueño realidad, y a ustedes por asistir, por creer en nosotros. Les agradecemos nuevamente y esperamos que sigan disfrutando de este festival. En este momento estamos proyectando los cortometrajes Rodar Libre de Galicia 10 para que se programen y asistan a este evento.